Yo le quería comentar al diputado Esteban, háblale por favor. Antes de darle lectura a mi punto de acuerdo, ¿dónde está? Yo le quería comentar al diputado Esteban, antes de darle lectura a mi punto de acuerdo, que al mal paso hay que darle prisa, profe, porque coincidentemente este punto de acuerdo que voy a dar lectura es referente al tema. Y si vamos a votar 13 a favor, pues de una vez hay que votar 13 a favor y podemos suscribir todos los diputados de Morena y aliados PT y quien guste sumarse a este punto de acuerdo. Muchísimas gracias. Diputada María Mercedes Maciel Ortiz, presidenta de la mesa directiva correspondiente al segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. Diputado Marcelo Armenta, en mi carácter de representante del 14º Distrito Electoral e integrante de la fracción parlamentaria de Morena de esta legislatura, conforme a las atribuciones contenidas en los numerales 64, 2 y 3 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y 105 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En los últimos días, a lo largo del país, se han registrado movilizaciones para exigir que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no con la unidad de medida y actualización UMA. Lo anterior, derivado de la polémica resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 17 de febrero del presente año, en la cual la segunda sala de esa instancia resolvió que las pensiones se pagarán con base en la unidad de medida y actualización. Como ya se señaló, en esta resolución se determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, deberá cuantificarse en UMAS y no en salarios mínimos. Esta determinación de la segunda sala deja sin efecto la jurisprudencia laboral 2020-651, publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre del 2019, en la cual se establecía que la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral. Cabe recordar que la UMA tiene un valor de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo actualmente es de 141.70 pesos. Centavos más, centavos menos. La diferencia es de aproximadamente 52 pesos, por lo que tiene un impacto económico real en los ingresos de los jubilados y jubiladas. Esta afectación económica para los jubilados es lastimosa, ya que, por ejemplo, si alguien al jubilarse lo hace con un pago de 10 salarios mínimos por día, que es la tasa promedio del tope máximo de pensión, recibiría al mes 42.510 pesos, pero si el pago se calcula en UMAS, recibirá 26.886 pesos, más bien está recibiendo. Esto significa una reducción mensual de 15.624 pesos para el jubilado o jubilada. Respecto del fallo a que nos hemos venido refiriendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya expresó que, consciente de esta injusticia y que se va a enfrentar el problema, que la cuestión de las UMAS se decidió en gobiernos anteriores. Cabe mencionar que uno de los pretextos de la creación de las UMAS era desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en leyes federales, estatales y del Distrito Federal.
y crear una nueva unidad de cuenta según con el propósito de establecer políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, como lo expresó el diputado Esteban anteriormente. La reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, que prevé la creación de la Unidad de Medida y Actualización UMA, nace de iniciativas presentadas por los coordinadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como del diputado Julio César Moreno Rivera del PRD y el Ejecutivo Federal entre el 11 de septiembre y el 5 de diciembre de 2014. Sin embargo, tristemente, esta reforma, en lugar de beneficiar a los jubilados y jubiladas, está trayendo consigo una afectación económica y a su derecho a vivir una vejez digna. Es pertinente señalar que precisamente a propuesta de diputados integrantes de la fracción de Morena de esta 15ª legislatura, se han elevado propuestas al Congreso de la Unión para reformar diversos ordenamientos a fin de establecer que para el pago de las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, no se calculen en UMAS. A nivel local, hemos hecho lo propio al establecer en la ley de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipio de Baja California Sur, tajantemente la prohibición del pago en UMAS de cualquier prestación de trabajadores y trabajadoras, reforma a la que no daremos marcha atrás. Cabe resaltar que en esta lucha de las jubiladas y jubilados no están solos, ya que Morena y aliados ya ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa para definir que éstas se calculen a partir de salario mínimo y no de la Unidad de Medida y Actualización UMAS, que ha resultado lesiva a los trabajadores de retiro. En esta propuesta se plantea que se agrega al artículo 123 de la Constitución que el salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos cuya naturaleza sea análoga a la del salario, incluidas todas las prestaciones de seguridad social. Es por ello que el grupo parlamentario de Morena y aliados está analizando regresar a que el cálculo de las pensiones no se haga en unidades de medidas, porque sí hay una visible y notoria afectación, sino que se haga a través de salarios mínimos, ya que, como ya se ejemplificó, el impacto significativo en las pensiones de jubilados y pensionados es de casi un 25%, por lo cual, y en relación a nuestra solidaridad con las jubiladas y jubilados, es que considero que debemos realizar un exhorto al Congreso de la Unión para que se tome como un asunto prioritario de justicia social, retomar el estudio y resolución de las iniciativas que plantean que las pensiones y prestaciones de seguridad social no se calculen en UMAS, sino en salarios mínimos, esfuerzo al que creo que debemos llamar a sumarse a todas las legislaturas de los estados. Por último, no quiero dejar de resaltar el compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con las mujeres y hombres adultos mayores, para muestra lo manifestado en el marco del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en el cual anunció importantes cambios en la entrega de la pensión universal para adultos mayores, la cual será a partir de los 65 años de edad y llegará a los 6,000 pesos bimestrales en 2024. Modificaciones que se implementarán a partir de julio de este año, con un incremento del 15% a la pensión que reciben las personas de la tercera edad, mientras que en enero del 2022, 2023 y 2024 el aumento será del 20% anual más inflación hasta llegar a los 6,000 pesos bimestrales. También señaló nuestro presidente que los recursos para estos cambios saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos,
ya que saldrán de los ahorros obtenidos por las diputado, medidas de austeridad. Diputado Marcelo, les voy a rogar a las señoras y señores diputados que nos ayuden para que esta asamblea se escuche de manera atenta al orador, por el respeto que todas y todos nos merecemos. Continúe, diputado Marcelo Armenta. Esto es una muestra de que los gobiernos de Morena gobiernan bien, que el compromiso de nuestro presidente es con los que menos tienen y de justicia social, y para quienes perversamente le pretenden atribuir la decisión de la Corte, ya se les recordó quienes impulsaron la reforma de las UMAS. Esos partidos que precisamente dicen gobernar bien y que quieren regresar al poder para detener las reformas que legítimamente impulsa nuestro presidente a costa de alianzas perversas con sus antes enemigos políticos y pisoteando sus ideales doctrinarios, porque para ellos sus conceptos revolucionarios y del bien común es solo tener el poder por el poder, seguir saqueando al país y alimentar el cáncer de la corrupción. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, el H Congreso del Estado de Baja California Sur exhorta de manera respetuosa, con pleno respeto de su soberanía, al H Congreso de la Unión, con el fin de que a la brevedad se considere como un asunto preferente y prioritario de justicia social, retomar el estudio, análisis y dictaminación de todas y cada una de las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos en materia de seguridad social presentadas ante las cámaras de diputados y senadores, en la que se tenga como tema central y se plantean que las pensiones y prestaciones de seguridad social se calculen en salarios mínimos y no se calculen en unidades de medida y actualización, a efectos de que se legisle expresamente y enfáticamente en la prohibición de la utilización de las UMAS como unidad de medida para el cálculo de pensiones y demás prestaciones de seguridad. Segundo, remítase el presente exhorto al H Congresos locales de las legislaturas de las demás entidades federativas, invitándoles para que se adhieran y sumen al presente exhorto ante el Congreso de la Unión y en el seno de sus legislaturas, en apoyo a los trabajadores y trabajadoras jubiladas y jubilados de nuestro país. Dado en la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Congreso del Estado de Baja California Sur, a 23 de marzo de 2001. Atentamente, un servidor, diputado Marcelo Armenta. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputado Marcelo. En virtud de que se trata de una proposición con punto de acuerdo, procederemos a otorgarle el trámite parlamentario previsto en el artículo 105, fracción segunda, de la ley que rige este Poder Legislativo, por lo que se instruye al diputado secretario procede a realizar los registros correspondientes para discutir sobre el fondo del asunto y considerar si se aprueba o no la presente proposición con punto de acuerdo. Como lo instruye la presidencia, a favor de hacer sus registros, señoras diputadas y señores diputados. Registros en contra. Registros a favor. Solo un registro, diputada presidenta. Debido a que haré uso de la tribuna, le pido al diputado si puede ocupar este lugar.